Quedó convenido que a la mañana siguiente, muy temprano, Rosa y Pepa, que así se llamaban las que presentaban su candidatura al honor de crear a Antonio Reyes, estarían en la capital del concejo dispuestas a montar en el coche en que la llevaría Bonifacio a la ciudad, para que fueran registradas por el médico y las mejores condiciones recibiera el exequatur facultativo y el nombramiento oficial de Emma. Satisfecho de la diligencia y fortuna con que dejaba orillado este negocio, Boni se detuvo al salir del lugar en un recodo del camino solitario, junto a un puente de madera que atravesaba raíces, riachuelo poético, sinuoso, que a la sombra de árboles infinitos corría al próximo océano, sin gran prisa, seguro de llegar antes de la noche, y eso que el sol ya se había escondido tras de las olas que bramaban a lo lejos. Reyes, volviendo grupas, seguro de su soledad, inmóvil en medio del camino, permaneció contemplando el rincón melancólico de que se alejaba, como si allí dejara algo. Nada concreto, nada plástico le hablaba, ni podía hablarle de la relación de su raza con aquel pacífico, humilde y poético lugar, y sin embargo se veía atado a él por sutiles cadenas espirituales, de esas que se hacen invisibles para el alma misma, desde el momento en que se quiere probar su firmeza. Ni yo sé en qué siglo salieron los reyes de aquí, ni lo que eran aquí, ni cómo, ni dónde vivían, ni siquiera de mi tatarabuelo, sin ir más lejos, tengo noticias, a no ser muy vagas. Solo sé que éramos nobles hace mucho y que salíamos de raíces. Oh, si yo conservase el libro aquel de blasones de que tanto me hablaba mi madre y que mi padre, al parecer, despreciaba. Como soy tan aprensivo, se me figura sentir cierta simpatía por estos parajes, esta calma, este silencio, esta verdura, esta pobreza resignada y tolerable, hasta la música del mar que ruge detrás de estos montes de arena, todo esto me parece algo mío, semejante a mi corazón, a mi pensamiento y semejante al carácter de mi padre. Los reyes no debieron salir de aquí, no servían para el mundo. Bien se vio, yo, el último, ¿qué soy? Un miserable, un ignorante que no ha ganado en su vida una peseta, que solo sabe gastar las ajenas, un soñador que creyó algún día llegar a hacer algo de provecho a fuerza de sentir con fuerza cosas raras y de las que ni siquiera se pueden explicar. A esto vino a parar la raza. Cesó en su soliloquio como para oír lo que el silencio de raíces a la luz del crepúsculo le decía. Una campana muy lejos comenzó a tocar la oración de la tarde. Bonis, a pesar de su dudosa ortodoxia, se quitó el sombrero y recordó las palabras con que su madre empezaba el rezo vespertino. El ángel del Señor anunció a María. Ah, también a él, el ángel del Señor, sin duda, le había anunciado que sería padre. También sus entrañas estaban llenas de amor de aquel hijo, de aquel Antonio, en que él estaba ya pensando como se piensa en el amor ausente, mandando miradas y deseos de volar del lado del horizonte, tras que se esconde lo que amamos. Una ternura infinita le invadió el alma. Hasta el caballo, meditabundo, inmóvil, le pareció que comprendía y respetaba su emoción. Raíces, su hijo, la fe, su fe de ahora era su hijo. Lo pasado muere, corrupción, abdicación, errores, olvido. ¿Qué había sido su propia existencia? Un fiasco, una bancarrota, cosa inútil, pero todo lo que él no había sido podía serlo el hijo, lo que en él había sido aspiración, virtualidad puramente sentimental, sería en el hijo facultad efectiva, energía, hechos consumados. Ah, se lo decía el corazón. Antonio sería algo bueno, la gloria de los reyes. ¿Y acaso, cuando se hiciera rico, ya conquistando una gran posición política o escribiendo dramas, lo cual le halagaba más, o lo que sería el colmo de la dicha, como gran compositor de sinfonías y de óperas, como Mozart, como Meyerbeer, su padre, ya viejo, chocho por su hijo, le metería en la cabeza que restaurase en raíces la casa de los reyes, y él, Bonis, vendría a morir allí, en aquella paz, en aquella dulzura de aquel crepúsculo, entre ramas rumorosas de árboles seculares, mecidas por una brisa musical y olorosa que se destacaban sobre el fondo violeta del cielo del horizonte, donde el último aliento del día perezoso se disolvía en la noche. Oh, en definitiva, en el mundo no había nada serio más que la poesía, pensó Bonis. Por eso, para mí Antonio, él será el poeta, el músico, el gran hombre, el genio. Yo, su padre. Yo a lo práctico, a lo positivo, a ganar dinero, a evitar la ruina de los Valcarcel y a restaurar la de los reyes. Y adiós, raíces, hasta la vuelta. Me voy con mi hijo. Tal vez volvamos juntos.
Bonifacio, sacudiendo la cabeza, recobrando las riendas para sacar a Rocinante soñador de su letargo, siguió a trote su camino sin volver los ojos atrás, temeroso de sus ensueños, de sus locuras, dispuesto cada vez con más ahínco a sacrificar el porvenir de su hijo, su temperamento de bobaricón caviloso y sentimental. Durmió en la villa cabeza del partido y al ser de día montó en el coche diario que iba a la capital de provincia en compañía de las dos Euricleias que había buscado en Raíces. Al llegar a sus lares encontró la casa llena de gente, criados y amigos en movimiento. Doña Celestina, con vestido de raso negro y mantilla de casco fina, estaba en medio de la sala con un bulto en los brazos, un montón de tela blanca bordada de encajes y de cintas azules. ¿Qué es esto? Dijo Bonis, que entraba con las nodrizas selectas a derecha e izquierda. Esto es, respondió la partera, que vamos a hacer cristiano este judiazo de su hijo de usted. En efecto, Emma lo había decretado así. Cierto era que ella misma el día anterior había dicho que no se le hablase de bautismo hasta que al chiquillo le pasara la fluxión de los ojos, pero al despertar aquella mañana y saber que Boni, sin su permiso, dejándola con la calentura, se había marchado a la aldea a enderezar entuertos que nunca se le había ocurrido enderezar, se había irritado, y por venganza y considerando que el tiempo estaba templado, había dispuesto en un decir Jesús, desde la cama, dando órdenes como ella sabía, que el niño se bautizara aquella misma tarde, para que el padre se lo encontrara todo hecho y rabiara un poco. Bonis no rabió. La solemnidad del momento no consentía malas pasiones. Lo que hizo fue abrazar a su esposa, consiguiéndolo a duras penas. Emma tenía poca calentura, estaba muy despejada y ya sin miedo al peligro del puerperio, aunque no había pasado, había decidido engalanarse y engalanar su lecho. Sacó el fondo de su armario de ropa blanca, que era un tesoro, y sus amigas pudieron contemplar un mar de espuma de nieve y crema, de hilo fino, espiritualizado en encajes de los más delicados. En medio de aquella espuma aparecía como un náufrago el rostro demacrado, amarillento, de Emma, que definitivamente había vuelto a desmoronarse en ruina que no admitía ya restauraciones. Es una vieja, pensó Bonis resignado, sin amargura, pero triste por amor de su hijo. La Valcarcel aprobó el concurso de nodrizas ideado por su marido, el cual no comprendió por qué Nepo, los Corners, Sebastián, las de Ferraz, las de Silva y otras amigas y amigos reían a carcajadas unos, con menos violencia otros, la ocurrencia de haber traído él consigo a Pepe y Rosa, las robustas aldeanas de Raíces. Sebastián y Marta, cada vez que recordaban la entrada triunfal de Bonis en medio de las dos aldeanas de ubres ostentosas, se desternillaban de risa. Según Marta, aquello era demasiado, y ya no cabía disimulo, había que reír a mandíbula batiente, y se reían. Bonifacio no comprendía, ni lo intentó apenas, qué le importaban a él las risas necias de aquella gentuza que le había comido el pan de su hijo y que estaba dispuesto a arrojarlo de su casa. La comitiva se puso en movimiento. Emma había decretado, y no había más remedio que callar, que Sebastián fuese padrino y Marta madrina. Se habían dado órdenes para que la ceremonia fuese de primera clase. El baptisterio de la iglesia parroquial estaba cubierto de colgaduras de raso carmesí con flecos dorados. La pila brillaba como un ascua de oro, iluminada por grandes cirios. Bonis, que había caminado solo detrás de doña Celestina, cuidando de que el pañuelo que cubría el rostro de Antonio, dormido, no se deslizara al suelo, no había tenido tiempo mientras iba por las calles para sentir la ternura grave y poética propia del caso. Más bien recordaba, después de haber experimentado, así como un poco de sonrojo ante las miradas curiosas y frías, casi insolentes, y como algo burlonas del público indiferente y distraído, pero al atravesar el umbral de la casa de Dios y detenerse ante la puerta y el cancel, y ver allá adentro, enfrente, las luces del baptisterio, una emoción religiosa dulcísima, empapada de un misterio no exento de cierto terror vago, fumada ante la incertidumbre del porvenir, le había dominado hasta hacerle olvidarse de todos aquellos miserables que le rodeaban. Solo veía a Dios y a su hijo. Otras veces, viendo bautizar hijos ajenos, había pensado que era ridículo aquello de echar los demonios del cuerpo o cosa por el estilo a los inocentes angelillos que iban a recibir las aguas del bautismo. Ahora no veía nada de aquello lado alguno ridículo. La iglesia era sabia. Conocía el corazón humano y cuáles eran los momentos grandes de la vida. Era tan solemne el nacer, el tomar un nombre, que en la comedia azarosa de la vida, el bautizo hacía pensar en el porvenir, en una síntesis misteriosa de punzante curiosidad, de anhelante y temerosa comezón, de penetrar el porvenir. Aunque él, Bonis, no creía en varios dogmas, ni menos en los prodigios de la Biblia, reconocía que la iglesia en aquellos trances parecía efectivamente una madre.
Sin repugnancia y sin perjuicio de las reservas mentales necesarias, él colocaba sobre el regazo de la iglesia al hijo de sus entrañas, su hijo, su Antonio. Allí le tenía carne de su carne, dormido, perdido entre encajes, una mancha colorada destacándose en la blancura. A él ya no se parecía, pero a su padre, al procurador Reyes, sí. El gesto de pena, la mueca de los labios, el entrecejo, todo aquello era de su padre. Ay, cómo se le metía por el alma a borbotones, como lágrimas de ternura que en vez de salir entrasen el amor de aquel hijo, de aquel ser débil, abandonado por los ángeles entre los hombres, pero ya no amor abstracto, metafísico, amor sin frases, amor nada retórico, amor inefable, pero que satisfacía la conciencia y daba sanción absoluta al juramento de constante y callado sacrificio, vivir por él, para él. Yo nací para esto, para padre. Bonnie sentía a la puerta de la iglesia esperando el capellán que iba a hacerle cristiano a Antonio. Sentía la gracia que Dios le enviaba en forma de vocación, clara, distinta, de vocación de padre. Sí, pensaba, ya soy algo. Después vio llegar a un cura rollizo, sonriente, cubierto de oro, como el altar del baptisterio, con todo el aparato sagrado de acólitos, cirios y cruces que reconoció que eran del caso. No se oponía él a nada, todo estaba bien, por más que estaba seguro de que su Antonio, aquel inocente niño con cara triste, no tenía en el cuerpo diablo de ninguna especie, ni resentimiento personal alguno con la iglesia. Bonis reconocía el derecho de ésta a tomar precauciones antes de admitir en su seno al recién nacido. Hasta lo de no poder entrar en el templo su hijo antes de cumplir los requisitos sacramentales le parecía racional, si bien pensó que el clero debía tener más cuidado con los catecúmenos o lo que fueran de cierta edad, porque un aire colado entre puertas podía ser fatal y matar a un cristiano en flor. Doña Celestina, dijo Reyes con voz melosa, humilde, apenas perceptible, con ánimo de que el señor cura y su acompañamiento no dieran una interpretación heterodoxa a sus palabras. Doña Celestina, haga usted el favor de arrimarse a este rincón, porque ahí está usted en la corriente. Déjeme usted a mí, don Bonifacio. El delegado del párroco empezó sus latines, que Bonifacio entendía a medias. Entendió que su hijo se llamaría decididamente Antonio. No recordaba que otra cosa. ¿Y Sebastián? ¿Sebastián para qué? En fin, poco importaba. Las de Ferraz miraban al niño y al cura con la boca abierta y como quien asiste a una farsa muy chusca. Eran creyentes, como cada cual, pero en el mundo, para aquellas señoritas como panderetas, todo era una guasa, asunto de broma y de castañuelas. Allí no valía reírse, pero buena gente se les pasaba. Marta, madrina, presenciaba la escena con cara de judío, pensaba en la superioridad de sus ideas personales sobre la vulgar manera de entender la ceremonia que presenciaban aquellas frívolas amiguitas. De pronto, las palabras que rezaba el clérigo con un tono discreto, suave, de un ritmo eclesiástico simpático, sugestivo, adquirieron verdadero valor musical, como un recitado, porque allá adentro alguien le soltaba los caños de sonidos al órgano, que llenó la solitaria iglesia de resonancias, de chorros de notas juguetonas, frescas. El nuevo cristiano atravesó el cancel, penetró en la iglesia, precedido del sacerdote, en brazos de Sebastián, majestuoso, llegó la comitiva al baptisterio. Los amigos rodeaban a los padrinos, viejas, pobres y chiquillos formaban corro, curioseando y en espera de la calderilla del bateo. Para Bonis, que siguió a su hijo hasta la margen del Jordán de mármol, todo tomó nueva vida, más intenso, armónico y poético sentido. Era que la música le ayudaba a entender, a penetrar el significado hondo de las cosas. El órgano le decía lo que él no acababa de explicarse. Pues es claro, la iglesia es un lince, ve largo, sabe ser madre. Las notas del órgano, bajando a hacer cosquillas al recién nacido, al que venía de los cielos del misterio, metiéndose por los carnecitas que dejaban al aire los dedos discretos y expertos de doña Celestina, al descubrir la espalda de la criatura, las notas aladas y revoltosas eran angelillos que retozaban con su compañero, humano, menos feliz que ellos, pero no menos puro, no menos inocente.